Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una historia bastante interesante, en la que una de nuestras suscriptoras nos cuenta sobre su experiencia en una función de cine secreta, en la que vio una extraña versión de la película El Exorcista. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a este video, compartirlo y comentar. Eso es muy importante para el crecimiento de este canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La función secreta de El Exorcista. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Laura y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace ya varios años, para ser precisa, en el año de 1974, cuando asistí a una función privada y un tanto secreta en la que veríamos antes que nadie la famosa película del Exorcista, de la cual ya se hablaban muchas cosas desde antes de su llegada a México. En ese entonces, yo salía con un chico, quien tenía un empleo relacionado con la industria del cine, y un jueves por la tarde, cuando estaba trabajando, me marcó a mi oficina para contarme que en su empleo le habían dado 2 accesos para una función secreta, donde les presentarían con antelación una película que estaba por llegar a los cines en México. Yo no sabía más detalles sobre la cinta, pero de inmediato le dije que sí, porque me emocionaba el hecho de ver una película antes que todos, y por la relación que llevaba con él, estaba segura que se trataba de una película de terror, pues ese era nuestro género favorito de cine. Esa tarde, me quedé de ver con él en el centro de Coyoacán, donde fuimos a un restaurante a comer, y una vez ahí, me contó todo lo que sabía sobre la película que veríamos. Me dijo que se llamaba El Exorcista y que era una película de terror que ya había sido proyectada en Estados Unidos, donde tuvo buena aceptación, pero también muchos problemas, tanto en su producción como en las salas de cine, donde varias personas se habían quejado por la temática y por ciertas escenas que iban contra la moralidad y las buenas costumbres, pero además también había quejas sobre el tinte oscuro de la cinta, ya que varias personas también habían reportado ataques de pánico, donde aseguraban que les pasaban cosas después de verla. En ese entonces, yo era una mujer joven y, como dije anteriormente, muy fan del terror, por lo que escuchar todo eso solamente me emocionó aún más, y pasadas unas horas, cerca de las 9 de la noche, nos dirigimos al sitio donde veríamos la película. Cuando llegamos, la dirección correspondía a una enorme casa en una calle solitaria de esta colonia. Después de tocar, nos abrió un hombre vestido de traje, con aspecto de guardaespaldas, quien le pidió el boleto de acceso a mi novio, así como varios datos que solamente él podía responder. Una vez que pasamos este primer filtro, entramos a la propiedad y de inmediato nos encontramos con un enorme jardín en donde había algunas mesas y sillas. El hombre de la entrada nos indicó desde el inicio cuál mesa nos correspondía a nosotros, y en cuanto nos sentamos, se acercó un joven a atendernos, quien nos ofreció algo de tomar en lo que comenzaba la función. Mientras estábamos en aquella recepción, mi novio lucía un tanto incómodo, y después de preguntarle el por qué, me dijo que se le hacía raro que no reconociera a nadie de los presentes, ya que por lo regular, en estas funciones siempre se encontraba con algunos colegas, pero en esta ocasión no había nadie conocido, e incluso las pocas personas que estaban presentes eran muy extrañas, porque la mayoría de ellos
se notaba que eran personas de mucho dinero y otras tantas parecían ser líderes de grupos religiosos o algo por el estilo. Después de unos 30 minutos de espera, apareció el anfitrión de la noche, quien se dirigió a todos los asistentes con mucho respeto, para después pasarnos al interior de la casa, la cual era sumamente lujosa y exótica, ya que dentro de ella tenía una exclusiva sala de cine, con los asientos exactos para la cantidad de personas que estábamos presentes, pero con una extrema comodidad en cada uno de estos asientos. Cuando nos acomodamos, el anfitrión se dirigió a todos los presentes nuevamente, recordándonos que estaba prohibido tomar cualquier tipo de material audiovisual y las anotaciones que se quisieran hacer solamente se podían realizar en las libretas que nos habían entregado en la entrada, después de que nos revisaron, para quitarnos cualquier material con el que se pudiera grabar el contenido audiovisual de la cinta. Y después de ello, se despidió, pidiendo que apagaran las luces y que comenzaran a reproducir la película. Desde los primeros minutos, supe que estaba viendo algo único y algo que daría mucho de qué hablar, porque no tardé en incomodarme con lo que estaba viendo, a pesar de que estaba acostumbrada a ver películas de terror. Y mi novio también estaba bastante sorprendido y hasta cierto punto perturbado, haciendo constantes anotaciones en su libreta, donde resaltaba varias palabras en ella, haciendo énfasis en su perturbador contenido. Porque déjenme decirles que la cinta que vimos era muy distinta a la que todos ustedes conocen, incluso a la versión extendida que se comercializó, porque aquella noche vi varias escenas que nunca salieron al público en general. Bueno, hasta donde pudimos ver la cinta, porque en una de estas extrañas escenas, uno de los asistentes se levantó y gritando exigió que se detuviera la película, que no podían seguir reproduciéndola. Cuando volteamos a ver para saber quién era la persona que había gritado, nos percatamos que se trataba de una de las personas de dinero que habíamos visto en la recepción, quien iba acompañado de un líder religioso, el cual también estaba gritando, diciendo que todos debíamos salir de ahí, que era peligroso seguir viendo aquella película. Mi novio y yo solo nos quedamos viendo, sin decir nada, porque a estas alturas quedaba claro que nosotros éramos las únicas personas normales, por decirlo de algún modo, pues todos los demás asistentes denotaban riqueza y poder, y en esos entornos lo mejor es mantenerte en silencio. Cuando encendieron la luz, los demás hombres ya le estaban haciendo segunda al primero que se quejó, y en cuestión de minutos, sin dar más explicaciones, comenzaron a sacarnos de la sala, siendo mi novio y yo los primeros, o los únicos en salir, porque nunca vimos que nadie más saliera de aquella casa. Todo esto se nos hizo bastante extraño, no solamente por el hermetismo que había en torno a esta función, sino por la película en sí, la cual era bastante perturbadora y sumamente incómoda, al grado de sentirnos muy inseguros mientras caminábamos por aquellas calles solas y oscuras de Coyoacán, porque en aquel trayecto, en un par de ocasiones, escuchamos pasos detrás de nosotros, como si una o dos personas nos fueran persiguiendo, y cuando volteábamos, no veíamos a nadie, a excepción de una vez, cuando al voltear, vimos claramente una sombra que rápidamente se escondió detrás de un árbol. Todo el camino fue extraño, porque aunque no pasaron más cosas de este tipo, sentíamos algo raro en el ambiente, como un tipo de oscuridad y penumbra que simplemente no se puede explicar. Esa noche, después de que mi novio me dejó en mi casa, no pude dormir, porque apenas cerraba los ojos, recordaba varias de las escenas que habíamos visto esa noche, y en la madrugada, cuando intentaba leer un libro para evitar dormir, escuché claramente que algo parecido a unas garras comenzó a arañar el vidrio de mi ventana,
y al asomarme, pensando que se trataba de algún animal, me daba cuenta que no había nadie. Esa primera noche fue horrible porque escuché varios ruidos extraños y en todo momento sentía que me observaban y que varias sombras pasaban corriendo por la pared de mi habitación. Al día siguiente, cuando hablé con mi novio, me dijo que le habían pasado cosas parecidas, con la excepción de que él vio a un par de extraños hombres parados afuera de su domicilio, quienes tenían un aspecto extraño, como si se tratara de un par de hombres de origen nórdico, según lo que me contó. Esa llamada fue durante la mañana, pero en la tarde, cuando salió del trabajo, me volvió a marcar, y ahí fue cuando sucedió lo más extraño de toda esta experiencia, porque me contó que cuando se reportó con su jefe para platicarle todo lo sucedido, su jefe le dijo que no sabía de lo que hablaba y que no recordaba haberle dado aquellos boletos. Al principio, mi novio pensó que le estaba haciendo una broma, pero su jefe también se veía consternado por todo aquello, y tras conocerlo por varios años, él sabía que no estaba mintiendo. En las semanas siguientes, los hechos paranormales siguieron ocurriendo. En mi caso, lo peor que me llegó a pasar fue una noche, cuando en la madrugada, sin motivo alguno, mi cama se comenzó a mover violentamente, como si muchas personas la estuvieran agitando por todos lados. Y en el caso de mi novio, me contó que una vez se despertó en medio de la madrugada, con la clásica sensación de la subida del muerto o parálisis del sueño, y cuando abrió los ojos, enfrente de su cama estaba parado un enorme macho cabrío, el cual bufaba fuertemente mientras lo veía, con sus enormes ojos rojos. Él cuenta que aquella aparición duró solo un par de minutos, pero eso bastó para que lo dejara traumado durante varios años, en los que él y yo fuimos a terapia tanto psicológica como religiosa para intentar olvidar todo lo que habíamos vivido. Meses después, en la redacción donde trabajaba mi novio, llegó una invitación formal para que enviaran a un reportero a ver la película, para posteriormente reseñarla y publicarla en su medio. Pero después de lo sucedido, el jefe de mi novio no aceptó ir a la función ni a ningún evento relacionado con la película del Exorcista. La historia de lo que pasó después, ustedes ya la conocen, pues la película es una de las más famosas de la historia, pero insisto, mi novio y yo vimos una versión que nadie más vio. Respecto a esto, sé que muchos no me creerán, y tal como lo han hecho otras personas, prefiero que los oyentes tomen esto como una historia ficticia para evitar críticas de los escépticos, así como situaciones extrañas para los que sean susceptibles a estos temas. Gracias por leer mi historia, Dan, y saludos a toda la comunidad. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? ¿Les gustó? En mi caso, me pareció muy fascinante, porque ya había escuchado sobre esta versión de la película, que nunca salió en los cines de México, y me parece muy interesante no solamente este hecho, sino todo lo que desencadenó. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y si es posible para ustedes, me ayudarían mucho aportando al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han escuchado hablar
sobre las versiones perdidas de algunas películas de terror. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un corazón. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Al finalizar este video, les dejaré 2 enlaces con un par de historias de terror que estoy seguro que les gustarán, porque los elegí personalmente para ustedes, así que los invito a escucharlos y ponerse al día con todo nuestro catálogo de relatos de terror. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.